publicidad de su milagro, porque el énfasis de su ministerio no estaba en los milagros ni las curaciones. Él no quería que la gente le considerara como un mero milagrero, sino como aquel que había venido a salvar a su pueblo, el Mesías. Y verle como un mero milagrero iba a distraer, iba a poner el foco en el lugar inadecuado. Y Marcos, a lo largo de su evangelio, una y otra vez habla de que Jesús les ordena que no digan en distintas circunstancias. Y observamos en Marcos capítulo 8, versículos 30 al 31, que Jesús un poquito se lo explica a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Que Él lo que quería realmente es que entendieran, y Él se daría a conocer en su momento por su muerte y resurrección como el Mesías. Él quería que su mensaje se focalizara en que Él era el Mesías, pero aún no había llegado el tiempo de revelar esta verdad a las masas, hasta que no fuera crucificado en la cruz del Calvario. Y mientras tanto, no quería que los milagros distrajesen del mensaje completo de la salvación, porque si no, se hubiera quedado en un mensaje incompleto, un Jesús que sana y que realiza milagros. Esa no era su misión, a la que había sido enviado por Dios Padre. ¿Qué hacen estas personas? Reciben estas órdenes estrictas. ¿Y qué hacen al respecto? Versículo 36 lo dice claramente. ¿Qué dice? Cuanto más se lo ordenaban, más ellos lo proclamaban. Justo el resultado directamente inverso de lo que pretendía Jesús. Jesús les ordena que no se lo digan a nadie, no solo una vez, porque el texto dice, mientras más se lo ordenaba, repetidas ocasiones, ellos más lo proclamaban, o en otras palabras, ellos más desobedecían lo que Jesús les había dicho. El entusiasmo les pudo más que la obediencia. Y es irónico que el sordomudo, ahora que fue curado, hizo oídos sordos al mandato repetitivo de Jesús, y él, junto con sus acompañantes más, lo proclamaba. Ahora hay una segunda reacción que encontramos en el versículo 37, y es la respuesta que mejor resume esta curación milagrosa del sordomudo, y es gran asombro. Gran asombro. Versículo 37, fijémonos, dice: y se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír, y a los mudos hablar. El versículo 37 comienza diciéndonos la reacción de las multitudes. Se asombraron en gran manera. De hecho, utiliza una expresión que es un doble comparativo y que describe un asombro indescriptible en este pasaje. Se asombraron, podríamos decir, superabundantemente, incalculablemente. No era la primera vez que las multitudes se asombraban, pero sí que en esta ocasión, de la manera que lo describe la palabra de Dios, nunca antes había habido tal asombro descrito de esta manera, con este doble comparativo. Jesús, a pesar de las múltiples curaciones, a pesar de los diversos milagros, asombró de nuevo, y asombró mucho más y en mayor medida de lo que había asombrado hasta ese momento a cualquier multitud. No solo asombró en el fondo, sino también en la forma, porque dice a continuación, versículo 37, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y enfatiza bien, es lo que aparece al principio del original. Bien, todo lo ha hecho. Bien, que da a entender que no solo lo había hecho bien de una manera moral, sino que también lo había hecho bien de una manera física. En Él había perfección. Todo lo que hacía era bueno y perfecto. Y dice, todo lo ha hecho bien. No solo mide el lado moral y el lado físico de lo que había hecho, que era bueno, sino que vemos en un pasaje paralelo en Mateo capítulo 15, que no fue el único milagro que hizo ese día. Si vamos por un momento a Mateo capítulo 15 juntos, vemos que este es un pasaje paralelo que no describe
curación del sordomudo, que es exclusiva del Evangelio de Marcos, pero que sí también está justo a continuación de la curación, de la expulsión de los demonios, del demonio de la hija de la cananea o de la mujer sirofenicia, y que justo llega junto al mar de Galilea. Aquí no nos dice que era Decápolis, pero lo sabemos por Marcos, a la otra orilla del lago de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. En este momento no solo sanó al sordomudo, que probablemente es el primer milagro que realizó, sino que a continuación, debido a ese efecto llamada, sanó a una muchedumbre. ¿Y cuál fue la reacción? Versículo 31 de Mateo, la misma reacción. De modo que la muchedumbre se maravilló, se asombró al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaron al Dios de Israel. ¡Qué asombro!, ¿verdad? No solo al sordomudo, sino a muchos otros, y entonces dicen, todo lo ha hecho bien. Fijaros lo que ha hecho. Todo lo hace bien, es perfecto Jesús. Y todo lo que Él hace también es perfecto en toda su medida. Y la respuesta fue maravilla, asombro. Estaban estupefactos. No podían creer lo que estaban observando. El asombro continúa con Jesús. Y esta es la realidad de cualquier persona que conoce verdaderamente al Señor Jesucristo. Le conoce verdaderamente por medio de su palabra. Lee los evangelios, lee la descripción de su carácter, lee sus palabras, ve sus acciones, y lo único que puede despertar en aquel que le conoce verdaderamente, íntimamente, es asombro, es maravilla, y nunca te acostumbras a ello. El religioso se acostumbra a la religión, y por lo tanto se acostumbra al Jesús de la religión, y le aburre ya otra vez hablar de Jesús, y le aburre tal vez otra vez otro milagro de Jesús. Pero en realidad aquel que es nacido de nuevo, y Dios Padre por medio del Espíritu Santo ha quitado el velo de sus ojos, y ve al Señor Jesucristo en todo su esplendor y gloria, está asombrado una y otra vez, y nuestro asombro crece y sobreabunda con las perfecciones de Jesús, y en este caso con el milagro que realizó. No nos acostumbramos. No es como estos días que hemos visto, tal vez, lo hemos oído, de la cabalgata de Reyes Magos, ¿verdad? Una cabalgata más. Ahora, cuando eres un niño, te encantan las cabalgatas de los Reyes Magos, ¿no es así? Y si encima son las primeras que ves, estás asombrado. Pero según creces y ves una cabalgata y otra, ya te empiezas a quejar que frío hace, niebla, colas, aquí empujándose unos a otros. Vengo por los niños, porque si yo fuese, ni venía, ¿verdad? No solo no estamos asombrados, sino que ya pasamos de esas cosas. Esto es lo que algunas personas piensan acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente no le conocen. Porque si conociesen al verdadero Jesús, no al Jesús de una religión, no al Jesús de sus padres, no al Jesús de un país supuestamente cristiano, sino al Jesús de la Biblia que se ha revelado, no dejas de estar asombrado. Y como las multitudes, estaríamos estupefactos, y estamos estupefactos según vemos este nuevo milagro de Jesús, y estamos asombrados con Jesús continuamente. No era el primer milagro, no era el segundo milagro, no era el tercer milagro, ni siquiera que observamos en Marcos. E incluso puede que otros milagros, humanamente hablando, puedan ser considerados como mayores. La alimentación de los 5000. Jesús andando sobre las aguas en medio de la tormenta del mar de Galilea. Eso fue realmente increíble. ¿No es así? En cambio, las multitudes reaccionan con un asombro que no se había visto hasta el momento en esta curación del sordo con dificultad para hablar. ¿Y sabéis lo que es más asombroso acerca de Jesús? No es solo su poder, no es solo sus curaciones, no son solo los milagros que son asombrosos. Lo más asombroso de todo es su persona. Lo más asombroso de todo es Él mismo, no lo que puede hacer. Porque sus hechos tan solo despliegan su carácter.
describen quién es Él. Y su poder muestra quién es verdaderamente el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías. Solo Él podía hacer milagros así, y esos milagros ratifican y certifican que Él es verdaderamente el enviado de Dios. No es un farsante, no es un impostor, no es un mentiroso, sino que es el Mesías, es el Salvador del mundo. El Mesías que trajo mucho más que milagros, que trajo mucho más que sanidades, que trajo mucho más que expulsiones de demonios, que trajo y hizo posible la reconciliación con Dios Padre por medio de su muerte y resurrección. Y si tú preguntas, ¿por qué estás asombrado con Jesús? Bueno, podemos hacer una lista enorme y no la vamos a acabar, y cada vez podemos añadir más cosas a esa lista, o algún matiz, pero finalmente aquel que conoce a Jesús, ¿con qué está verdaderamente asombrado? Con su obra en la cruz del Calvario a su favor. No podemos superarlo. Por más que lo pensemos, no nos acostumbramos a que Él tomó nuestro lugar en la cruz, cargó con nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios, y Él resucitó al tercer día y un día volverá. Eso no es repetitivo, ¿verdad? Eso es el sentido por el que estamos aquí, adorándole, exaltándole, proclamando sus excelencias y sus bondades, porque Él es no un mero milagrero, sino que Él es Dios hecho hombre, que vino a este mundo a salvar a los pecadores como tú y como yo. Ahora, las gentes, sí, están asombradas con Jesús. Lo vemos en este pasaje claramente. Sí, continuaba el asombro y Jesús asombraba de nuevo. Lo hemos visto anteriormente, ¿no es así? Hemos visto la respuesta de asombro. Cuando Jesús enseña en la sinagoga de Capernaum, en Marcos 1:22, dice, se admiraban de su enseñanza. Cuando Jesús sana al paralítico que bajaron del techo, en Marcos 2:12, dice que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios. Sí, Jesús asombró también cuando expulsó a los demonios del Gadareno. Y Marcos 5:20 dice que todos se quedaban maravillados. No solo asombró ahí en el Evangelio de Marcos, sino que al resucitar a la hija de Jairo, en Marcos 5:42, al momento dice, se quedaron completamente atónitos. Jesús al enseñar en Nazaret, aun cuando le rechazaron, cuando enseñó en la sinagoga, muchos, dice Marcos 6:2, le escuchaban con asombro. Y al caminar sobre las aguas en el mar de Galilea, Marcos 6:51, los mismos seguidores de Cristo, sus discípulos, dice que cuando subió con ellos a la barca y el viento se calmó, ellos estaban asombrados en gran manera. Solo sumamos un asombro más, y todavía hay mucho sitio para el asombro. Las multitudes estaban asombradas con Jesús, pero ojo, eso no les hacía a sus seguidores verdaderos. Todo seguidor verdadero de Jesús está asombrado con Él, pero la mera admiración y entusiasmo con Jesús no te hace un seguidor de Él. El verdadero seguidor de Cristo ha confesado sus pecados y ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, y no se queda en el mero asombro superficial con las cosas que Jesús hace. Como si fuera un prestidigitador, un mago que hace cosas que nos hace quedar con la boca abierta, sino que realmente ahora es nuestro Señor y Salvador. Y estamos asombrados porque conocemos a Cristo y Él ha hecho la obra en la cruz del Calvario a nuestro favor. ¿Estás aquí en esta mañana y conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Entonces estás asombrado en gran manera porque Él, Dios hecho hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Estás asombrado con Jesús en sobremanera porque Él fue el que vivió la vida perfecta y sin pecado y cargó con tus pecados para llevarte y reconciliarte con Dios. Estamos súper abundantemente asombrados con Jesús porque hemos creído en su nombre por gracia, por medio de la fe, y se nos ha dado el derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios.
Estamos asombrados con Jesús, aun cuando hay problemas en la vida, aun cuando el seguirle nos trae persecución o dificultades, o nos pone adjetivos, o nos difaman, o nos rechaza la familia. Estamos asombrados con Jesús. Y por muchos calderos de agua fría que traten de echar encima, no van a apagar ese asombro, porque nuestros ojos están puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y el asombro continúa. Y el asombro verdadero nos lleva a la obediencia a Cristo, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Y como Él les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O como 1 Juan capítulo 5 versículo 3 afirma, este es el amor de Dios, que guardéis sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no es una carga. No nos quedamos en un mero asombro superficial, no nos quedamos en una mera confesión de labios, sino que Cristo es quien ha cambiado nuestras vidas, las ha transformado, y Él sigue haciéndolo por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, y esto nos mueve a ir de asombro en asombro con nuestro gran Señor y Salvador. Y si no estás asombrado con Él esta mañana, solo es posible que no estés asombrado por una de estas dos razones. Una, realmente no le conoces. Y necesitas venir a la palabra, leer acerca de Él, leer acerca de lo que dice Dios en su palabra y conocerle verdaderamente, arrepintiendo de tus pecados y creyendo en Él. O bien, la otra razón posible es que sí, conoces a Cristo, sí, eres salvo, pero tienes tus ojos puestos en otros sitios. Tienes tus ojos puestos en la superficialidad de un ritual. Tienes tus ojos puestos tal vez en esta vida y piensas que Jesús tal vez te ha decepcionado porque no te va tan bien como esperabas. O tienes tus ojos puestos en el trabajo, o tal vez en las riquezas de esta vida, que como hemos leído en el Salmo, son efímeras, nadie se va a llevar nada con él a la tumba, salvo sus huesos. O están puestos tus ojos en relaciones personales, o tal vez en sentirte realizado y bien al no sufrir dolor ni enfermedades, o cualquier otra cosa que tú conoces en tu corazón, pero no están tus ojos puestos en Jesús. Y hoy es el día para reenfocar tu mirada y para empezar este año, para el resto de los años que el Señor nos permita en esta tierra, para continuar asombrándonos con Cristo. Y la única manera es estar siendo expuestos a Él por medio de su palabra y estar siendo transformados a su imagen y semejanza. Y esto nos va a llevar a que su Espíritu en nosotros, por medio de su palabra, cree en nosotros un deseo mayor y mayor de darle gloria a Él, un deseo de congregarnos con otros que tienen ese mismo sentir para darle gloria, no para cantar una canción más que ya me la he cantado 120 veces, sino que es una realidad verdadera que verbalizas con todas tus ganas con el resto que han sido salvos en Cristo Jesús, y para eso nos reunimos, una de las razones, para alabarle. Y no solo eso, sino que venimos con gozo a escuchar su palabra, porque Él tiene algo que decirnos. Y ahí se nos muestra las glorias de Cristo, y salimos de aquí animados, y salimos de aquí con energía para buscar agradarle el resto de nuestros días en esta tierra. Igualmente, Él produce en nosotros el deseo de obedecerle, el deseo de serle agradable ahora como nuestro Padre. No es una obligación, sino que es el fruto natural de alguien que ha sido transformado, está en la palabra y está viviendo en el poder del Espíritu. El asombro continúa y Jesús se asombra de nuevo una y otra vez. Y deseo que nadie aquí, y oro, que nadie aquí, sea tan solo un admirador de Jesús, que escuche un milagro más, que tal vez vea este milagro por primera vez y se quede asombrado. ¡Wow! ¡Qué cosas hacía Jesús! Porque entonces serías como uno más de las multitudes, que lo vieron, se asombraron, glorificaron a Dios y continuaron con su vida, y cuando llegó el momento de la verdad nadie estaba allí. Cuando se acabaron los milagros, cuando se acabó la comida gratis, cuando se acabó el espectáculo, ¿quién estaba allí? Los seguidores de Jesús, los apóstoles, tal vez los 120, tal vez los 500 a los que se apareció. No multitudes. Oramos que no haya nadie de ese tipo de personas aquí hoy presente. Y si ese es tu caso, oramos que te arrepientas y vengas a Cristo
como tu Señor y Salvador y empieces realmente a estar asombrado con Él por lo que ha hecho en la cruz a tu favor, para perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios. Y oramos que los aquí presentes, yo oro que los aquí presentes y muchos de esta ciudad sean verdaderos seguidores de Cristo, con quien estén asombrados como su Señor y Salvador, que nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha reconciliado con Dios, y eso es todo lo que tenemos, y eso es todo lo que proclamamos, y eso es todo lo que tenemos que ofrecer a esta ciudad. No tenemos que ofrecer un lugar más bonito cuando nos vayamos a Eras. Esperamos que la gente no se quede asombrada con un edificio, ni siquiera sabiendo cómo Dios ha provisto para todo por medio de donativos, sin ningún tipo de deuda, sin ningún tipo de préstamo. No queremos que la gente se quede asombrada por lo bien que está diseñado, ni porque es un lugar más confortable, ni por la modernidad del edificio. Todo eso es secundario. Aun cuando no nos mudásemos, aun cuando nos fuésemos a un sitio peor, aun cuando tuviésemos que volver a las catacumbas, nuestro asombro es con Cristo. A Él proclamamos y deseamos que otras personas en esta ciudad lleguen a conocerle verdaderamente y estén asombrados también con Él. Y hoy es día de proclamar. Él no nos ordena ahora, como hizo con el sordomudo, no digáis nada a nadie, sino que nos ordena justamente lo contrario: ir y proclamarlo, ir y hablar al resto de Cristo, el único que puede salvarles, perdonar sus pecados y reconciliarles con Dios. Hermanos, que primero nosotros estemos entusiasmados con Cristo, que primero Él haya hecho un cambio en nuestra vida, y posteriormente, a la luz de eso y a la luz de lo que la palabra nos dice, proclamemos el verdadero evangelio que puede transformar vidas y que apunta a Cristo, y que Dios haga su obra en esta ciudad para su gloria y honra. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, según leemos tu palabra y según tu Espíritu Santo que está en tus hijos nos enseña, Señor, crece nuestro asombro con nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro asombro no crece simplemente por el milagro, que es increíble, y porque tú lo has hecho todo bien, sino que crece porque observamos nuestra vida y observamos que somos meros seres humanos, viles pecadores. Y el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a este mundo para salvarnos. Y vino a este mundo para vivir la vida que nosotros no podemos vivir perfecta, y nos la atribuye a nosotros por su gracia. Y Él cargó con nuestros pecados, por los que nosotros merecemos pagar, y Él pagó en la cruz por ellos una vez y para siempre. Y Él ofreció el sacrificio perfecto de la reconciliación, que hace posible esta reconciliación, para que ahora seamos tus hijos. Señor, qué increíble, qué obra tan maravillosa. Estamos asombrados, y fruto de este asombro queremos darte gloria, queremos darte honra. Señor, oro en esta mañana, si hay alguna persona que aún no conoce al verdadero Jesucristo como su Señor y Salvador, que tú obres en Él, abra sus ojos y pueda realmente confiar en Él como su Señor y Salvador. Y aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Señor, ayúdanos en el poder del Espíritu expuestos a tu palabra, a crecer en ese asombro, a no acostumbrarnos, a no vivir en la religión cotidiana, sino en el asombro de nuestro Señor y Salvador a la luz de tu palabra. Solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Te pido que tú avives nuestros corazones en base a tu palabra, que tú animes a los desanimados, que no nos fijemos en las circunstancias circundantes que en muchas ocasiones nos desaniman y son negativas, ni tampoco estemos contentos porque todo nos va bien y no tenemos problemas, sino que nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestra razón de vivir sea nuestro gran Señor y Salvador, y que ahora somos tus hijos, que vivamos vidas que te honran. Y Señor, tú nos uses para proclamar el verdadero evangelio en esta ciudad, y que tú hagas la obra y salves a muchos aquí en León, en esta provincia, en este país y en todos los continentes para tu gloria. A Cristo exaltamos. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.
Ponemos de pie, por favor.